Doctor Walter Gómez para defendernos a nosotros los consumidores de los abusos, del desconocimiento. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes Ariel y buenas tardes a toda la teleaudiencia. Inmensa, cada vez crece más, me llaman mucho con problemas algunos vecinos que tratamos de responder siempre. Muchas gracias. Doctor, historia clínica, un tema muy interesante. ¿De quién es la historia clínica? La historia clínica es del paciente, indudablemente. El paciente tiene una serie de derechos. Entre esos derechos es que se le haga saber que la historia clínica le pertenece. ¿Por qué? ¿De quién es tu DNI? Mío. Tuyo. Sí. Bueno, lo mismo pasa con la historia clínica. Son tus datos. Habla de vos. Claro, hay ciertos requisitos, ¿no?, para la historia clínica, pero habla de vos. Hablas de tus patologías, tus enfermedades, tus medicamentos. Por eso te pertenece. ¿Y quién te va a hacerla? Los médicos. Cada médico que te atiende, cada persona que te atiende, si estás en un sanatorio, en un hospital, tiene obligatoriamente que completar una historia clínica. ¿Por qué? Porque la historia clínica es un documento. Un documento donde se anotan, se asientan todos los acontecimientos que ocurren en tu salud. Ahora bien, uno pensaría entonces que a lo largo de toda la vida hay una sola historia clínica. Sí. Todavía no hemos llegado a eso. Hay provincias como San Luis que están trabajando en esto, que están logrando una historia clínica integrada, es decir, cada uno que va a un sanatorio, a un hospital, a un dispensario de San Luis, debería tener la misma historia clínica, pero en realidad suelen ser muchas. ¿Por qué? Tu médico que te atiende tiene que hacer una historia clínica. Si te atendés en una clínica, tiene que tener una historia clínica. Si te atendés en un sanatorio, en un hospital, tiene que haber una historia clínica. Por eso, muchas veces hay que recurrir, cuando hay problemas, hay que recurrir a varios personas que prestan el servicio de salud, a varias instituciones, para poder colectar realmente la historia clínica completa de la persona. ¿Y te la pueden entregar? ¿Te la pueden dar? Te la deben entregar. En esto es la mayor fuente de conflictos que nos llevó a hablar este tema, Ariel. Claro. La historia clínica es personal. Dijimos que el titular... No es del sanatorio, no es del hospital. No, para nada. Es del paciente. Es del paciente. Por ende, el paciente puede en cualquier momento solicitar que se le entregue una copia debidamente autenticada por el funcionario del hospital, el que tenga la firma habilitada. El director habitualmente es quien la entrega. ¿Y qué debe constar? Lo principal es que conste el sello y la firma de todos aquellos que participaron en su atención, que diagnosticaron, que prediagnosticaron, las órdenes que se emitieron, el tipo de tratamientos. Incluso deben figurar si se le dispuso que se le realice una tomografía y en el sanatorio no hay donde realizarla, debe figurar que se derivó para que realicen una tomografía. Y tiene que estar todo firmado y sellado, porque la historia clínica es un documento que cuenta una biografía. Esto ya va más allá de lo jurídico. ¿La biografía de qué? La biografía de la persona en cuanto a su salud, en cuanto a su atención médica. Por eso es tan importante, fundamentalmente, a la hora de reclamos, ni hablar de las historias médicas de accidentes, ni hablar de las historias médicas cuando hay una discusión sobre una mala praxis, tienden a ser fundamentales. Por eso es tan importante que los médicos sepan de la importancia, sepan llenarla, completarla. Y puede haber otros datos no tan sanitarios, no tan médicos, pero sí sensibles para la vida del paciente. No debería haber datos sensibles. Cuando hablamos de datos sensibles, vamos a decirlo sencillito. No te pueden preguntar la orientación religiosa, porque eso no hace a tu función médica, a lo que vos vas a hacer ahí, y no hace a la salud del paciente, salvo que por orientación religiosa hubiera una constancia donde dijera que, por ejemplo, no autoriza determinadas prácticas, pero tienen que ser justificadas. De ninguna manera, por cualquier cosa te pueden preguntar, ¿y vos a qué partidos políticos votás? Cuando te llenan la historia médica. Estoy poniendo ejemplos fuertes y fáciles de entender, pero después hay otros datos sensibles que tienen que ver, por ejemplo, con la orientación sexual.
un dato muy sensible a la hora de atender algún tipo de patologías. Claro. Entonces hay que ser cuidadoso en esto. Nosotros siempre tratamos que los médicos aprendan a manejar estos datos, que no pueden estar, que solamente en casos muy puntuales y debidamente justificados, pero el principio es no. Y por el otro lado, las acciones que tiene el ciudadano, el paciente, sí en alguna de esa historia clínica figuran datos sensibles. De igual modo, la historia clínica es confidencial. ¿Y si no me la quieren entregar? Tiene que quedar claro, es tuya, te la deben entregar, y si no te la entregan, dentro de las 48 horas, dice la ley. Eso te iba a preguntar, ¿hay un tiempo perentorio? Sí, hay un tiempo perentorio. Algunos de Baigorria que tomen nota. ¡Epa! Algunos de Baigorria que tomen nota. ¡Epa! Porque tardan un poquito más de 48 horas. Y ustedes saben que da lugar a suspicacias. Entonces, un consejo a los médicos, tener la historia clínica al día. Pero aparte puede ir la vida. Si uno necesita la historia clínica para ver un antecedente médico en otra repartición atendiéndose, necesita no que se la conteste en una semana. Exacto. Claro. Exacto. Claro. Y te quedaste corto con el plazo. ¿Más de una semana? Más de una semana. En algunos lados están diciendo, en un lado aquí, pasa en 30 días. La historia clínica es fundamental. Claro, uno siempre piensa en el reclamo porque piensa lo mejor, pero la historia clínica se puede necesitar, como bien explicabas, para continuar un tratamiento, para mejorar un tratamiento. O estoy desconforme con cómo me trataron acá, mi disconformidad se expresa yéndome a otro lado, y obviamente me llevo la historia clínica. ¿Por qué? Porque en la historia clínica hay una parte donde uno narra los tratamientos que tuvo, es parte natural de la historia clínica, pero indudablemente si uno lleva las constancias médicas, mejor. Así que, ahora bien, esa historia clínica no puede llenarse en cualquier momento, debe ser en lo posible concomitante con la práctica. Claro.